Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos, mis hermanas, amigos que miran estos audio videos. Es para mí un placer volver a traerles un estudio que lo he titulado Las señales del levantamiento de la iglesia. Le invito a que mire todo el video completo. Mire todas las señales que las escrituras que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras, y de ahí parta usted para tomar una decisión. Podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo conmigo. Pero lo más importante es que usted está de acuerdo con las escrituras. Eso es lo más importante. Lo que yo puedo opinar acerca de una opinión personal, puede usted ponerlo en tela de juicio, de aceptarlo o no aceptarlo. Es su decisión. Pero yo lo que trato de dar a través de este estudio es basándonos en señales. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Pero sí el Señor nos dejó señales que nos anticipan acerca del levantamiento de la iglesia y del fin de todas las cosas. Pero más concretamente, ¿cuándo será el levantamiento de la iglesia? Hay señales que están marcadas en las escrituras. Miren, cuando el profeta Daniel ora por su pueblo, es porque él miró en los libros una profecía, la profecía de Jeremías, que dice que, que el Señor le revela que a Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. 70 años. Cuando Daniel mira que se cumplen los 70 años, esa es una señal. Los 70 años, el cumplimiento de los 70 años es la señal del regreso de los judíos a Jerusalén. Ahí se cumple la señal. Por eso Daniel ora por su pueblo al saber que ya se cumplieron los 70 años, y él está orando al Señor, y el Señor le revela las 70 semanas. Entonces, estas señales, el Señor se mueve por señales. Cuando le dijo a Abraham, mira, tu descendencia será cautiva 400 años, pero yo voy a juzgar a esa nación. Entonces, se cumplen los 400 años y el Señor liberta al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, son señales. Lo mismo es para el levantamiento de la iglesia. El Señor dejó señales y nos debemos de basar a las señales. ¿Sí me explico? Con esto no quiero estar en contra de nadie, como ni estar o sea, lo que haya dicho X predicador o X evangelista. O sea, a mí lo que me interesa es qué señales se están cumpliendo para tener yo una base firme. Mire, el que va a servir al Señor, así falte un día, un mes, una semana, un año, 10 años, 15 años, le va a servir al Señor. Se va a consagrar para Dios. Va a vivir en temor de Dios. Así falte un día, así falten 10 años, o 15 años, o 50 años. La persona que va a vivir para Dios, la persona lo va a vivir para Dios. Así falte un día, así falten 50 años para el levantamiento de la iglesia. ¿Sí me explico? Porque muchas veces las personas se
se acercan a la iglesia, se acercan a Dios por las señales, pero cuando miran que no pasó nada, que todo se tranquilizó, que ya el caos ya pasó, se regresan al mundo. Dejan de buscar a Dios, dejan de consagrarse a Dios, dejan de buscar a Dios, dejan de leer las escrituras. ¿Por qué? Porque ya volvió la bonanza. Por eso repito, quien va a buscar a Dios y se va a consagrar a Dios y va a vivir en temor de Dios, así falte, lo repito, un día o falten 50 años para el levantamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de buscar a Dios y consagrarse para Dios y vivir para Dios y vivir en temor de Dios, porque entendió que sin Dios el hombre no es nada, no es nadie y no puede salir adelante. Necesitamos de Dios. Bien. Y este es el propósito de este estudio. Mire, yo le invito nuevamente que mire todo el video, mire todas las señales que están escritas y ya de ahí, a partir de ahí, usted tome una base o puede tomar una decisión. Bien, vamos a orar y que sea el Señor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo estudio, Señor, que es tocante a las señales que has dejado para que tengamos una visión y una firmeza en las Escrituras, una base sólida acerca de cuándo será el levantamiento de la iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre Eterno. Pero usted, Señor, a través de las Escrituras nos ha dejado señales. Señales para poder estar apercibidos de cuándo se van a cumplir estas señales, para poder entender que estamos más cerca del levantamiento de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Gracias. Amén. Bien, vamos a la primera señal. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. San Mateo 24:32. Dice en el nombre del Señor: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Bien, una de las profecías que nos indican que Israel es la higuera. Cuando ya Israel florece como nación, sabemos que está el tiempo cerca. Y esa generación que mire levantarse a Israel como nación, dice que no va a pasar. Pero hay tres tipos de generaciones que nos marcan las Escrituras. Y estas tres generaciones lo vamos a ver. La primera, 70 años. Esta generación, ¿sí? Si tomamos en cuenta del año de 1948 al 2021, ya son 73 años. Quiere decir que la generación de 70 años está eliminada. O sea, nos queda la siguiente señal, que es 80 años. Mire, vamos al libro de Salmos, capítulo 90. Salmos 90, versículo 10. Dice, los días, dice en el nombre del Señor, Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. Es decir, los hombres, las mujeres que nacieron en esa fecha,
de esa generación son 70 años, pues ya vamos en el año 73 desde que Israel se estableció como nación. Es decir, ya 70 años está descartado. ¿Cuál sigue? 80 años. Dicen los más robustos 80. Es decir, tenemos que esperar todavía hasta el año 2028 para que se cumpla la siguiente generación de los 80 años. Si no se cumple en el año 2028, nos queda la siguiente generación, la generación de los 100 años. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, 13 dice en el nombre del Señor: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, en la cuarta generación, es decir, 100 años, primera generación, 200 años, tercera generación, segunda generación, 300 años, tercera generación, 400 años, cuarta generación. Es decir, cuando la generación que miró nacer Israel, o que nació cuando en el año de 1948, cuando Israel nace, esa generación o esa señal de 70 años ya no vale. ¿Cuál nos queda? La señal de los 80 años. ¿Sí? Si la generación de 80 años, si llegamos al año de 1928, año 2028, si el Señor no levanta iglesia, nos queda la última generación, la generación de los 100 años. Ahí está, esto es algo de que está escrito. Podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo conmigo, pero lo que sí es que usted tiene que estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Se lo dejo a su criterio. Esto es un estudio. Y yo no digo que deben de creer lo que yo creo, pero sí tenemos que estar pendientes a las señales. Yo sé que esto va a desilusionarle. Yo sé que esto le va a cambiar el formato que tenemos de que cada vez que pasa un suceso trágico en el mundo, ya Cristo ya está. Ya. Estamos a horas, días de que el Señor levante a su pueblo. Pero como yo le he dicho antes, quien va a servir al Señor y quien va a agradar al Señor y quien va a temer al Señor, así falte un día, así falten 50 días, así falten 50 años, quien va a permanecer fiel al Señor lo va a permanecer siempre, el resto de su vida. ¿Sí me explico? Bien, vamos a ver la siguiente señal. Bien, vamos a ver en el libro de Romanos, vamos a ver la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11:25 dice en el nombre del Señor:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Mire, dice la Escritura que es necesario, dijo el Señor, que es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es decir, la plenitud, la palabra plenitud, si quieren anotarla, significa totalidad, pleno total, esplendor, coronamiento, magnificencia, lleno, satisfecho. Es decir, mientras que la tierra no sea llena del santo evangelio de nuestro Señor, el Señor no puede levantar a la iglesia. Y con el internet y las redes sociales, el santo evangelio está corriendo más rápido. Ya antes tenía que ser los misioneros, y todavía, ¿verdad? Pero ya no como antes. Los misioneros tenían que ir personalmente a aldeas, a pueblos lejanos, para llevar el evangelio, aún a los lugares más remotos. Ahora con el internet y con las redes sociales, es más, se ha acelerado el evangelio en todo el mundo. Aún en los pueblos más remotos, habiendo internet, la gente tiene redes sociales y la gente puede escuchar el santo evangelio. Que lo acepten o no lo acepten ya es decisión de ellos. Pero es necesario que escuchen el evangelio para testimonio, ¿sí? Para que en aquel día no digan, yo no sabía, a mí no se me habló, a mí no me dijeron, yo nunca lo escuché. Porque es necesario que este evangelio sea predicado para testimonio a las personas de que hay un Salvador, de que hay un Redentor, de que hay perdón y que la gente tiene que arrepentirse. Este es el propósito. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha decidido o ha tomado la decisión de establecer un día en el cual será juzgado el mundo con justicia por aquel varón que destinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces es necesario. Sí, es necesario. Bien, entonces, el apóstol Pablo, ¿sí?, está diciendo lo mismo, en otras palabras, pero está diciendo lo mismo que dijo el Señor. Es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo, que sea lleno, ¿sí?, como lo dice Habacuc. Mira, vamos a verlo en Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice en el nombre del Señor: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que va a ser necesario, es una necesidad. ¿Sí? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, en esos pueblos que tienen ídolos, que creen en ídolos, que adoran a ídolos, tienen que conocer la gloria de Jehová. Tienen que conocer la grandeza del Eterno. Tienen que conocer que solamente tienen que adorar al Dios eterno. Tienen que conocer que solamente en el Dios eterno está la vida y en su Hijo Jesucristo. Es necesario. Y tienen que conocer la gloria, ¿sí? Tiene que haber un conocimiento de la gloria
de Jehová, de la grandeza de Jehová, del poder de Jehová, el poder sanador, el poder salvador de nuestro Señor. Amén. Es necesario. Es una necesidad para que las personas entiendan y comprendan que deben de dejar sus tradiciones, su idolatría, tienen que dejar todo aquello que Dios reprueba. Es necesario. Y que se acerquen al Dios vivo, que se acerquen al Padre eterno, con un arrepentimiento sincero y genuino, para que busquen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y el que lo va a rechazar, pues lo va a rechazar. Pero en aquel día no podrá decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo nunca lo escuché. Gloria al Señor. Bien, entonces esta es la otra señal. Tiene que ser llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y esa es tarea suya y es tarea mía. Amén. Es necesario. Amén. Esta es la otra señal. Llevamos dos señales. Bien. ¿Cuál es la otra señal? Mire, vamos a rezarnos a San Mateo. Mateo 24. Perdón. Lucas 21, 24. Vamos a ver la tercera señal. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Nuevamente, pongan mucha atención porque es bien importante esta señal. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada, será pisada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Bien, ¿cuándo es el cumplimiento que termina para los gentiles? Miren, desde que el año 70 el general Tito invadió Tierra Santa y más en concreto Jerusalén, entró con todo su ejército, con toda su potencia, destruyó la ciudad, el pueblo fue esparcido a todas las naciones, el templo fue reducido a cenizas y solamente quedó un muro que se le conoce hoy en día como el muro de los lamentos. Desde entonces, la ciudad de Jerusalén ha pasado de mano en mano de un imperio a otro imperio. Hasta que principios del siglo XX, cuando el imperio de Gran Bretaña o el reino de Inglaterra tenía su dominio en Tierra Santa, le entregó a la ONU, cuando ya se estableció la ONU, le entregó a la ONU el territorio de Jerusalén, para que ellos, la ONU, administrara la ciudad. Posteriormente, cuando ya la ONU se hace cargo de Tierra Santa, empieza el éxodo de judíos a Jerusalén. Empiezan a llegar pocas familias,
Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Israel ya es poblado más y más por judíos que regresaron del exilio y empiezan a comprar terrenos, a comprar casas y se empiezan a establecer en Jerusalén. Pero Jerusalén, al día de hoy, estoy haciendo un repaso extenso, ¿verdad? No voy a meter mucho en historia. Entonces Jerusalén hoy en día está dividida en dos partes, concretamente, más específicamente entre judíos y árabes. Y dentro de la ciudad, y dentro de estos dos pueblos, judíos y árabes, los palestinos, existen varias organizaciones religiosas. Están los ortodoxos, están evangélicos, están católicos, en fin, o sea, hay un sinnúmero de fieles de diferentes denominaciones. Hay, como decía ahorita, hay creyentes católicos, hay creyentes ortodoxos, hay creyentes cristianos, hay creyentes de diferentes denominaciones cristianas, bautistas, pentecostales, en fin, o sea, la ciudad no es 100% de los judíos. Está siendo pisada por gentiles. Y recordemos que cuando David toma la ciudad de los jebuseos, se las arrebata, la conquista, traslada el reino, la capital del reino lo traslada a Jerusalén y él establece una orden, que ni perros, ni cojos, ni mancos entrarían allí, dando a entender que gentiles no deben de pisar y menos el lugar santo. Entonces, hasta el día de hoy, Jerusalén está siendo pisada, está siendo aullada por los gentiles. En una parte, como decía ahorita, está el muro de lamentos y a pocos metros está el Domo de la Roca, que es uno de los lugares sagrados del Islam, de los árabes. Y yo aquí les publiqué un video a principios de año, mediados de año, no recuerdo, en los cuales un canal que se llama Voces de Israel, ellos a través de rabinos entran a lo que es los límites del Domo de la Roca. Hoy en la actualidad está el ministerio del templo. Miren, fíjense, ¿qué tan cerca estamos? Miren, solamente ellos dicen, lo único que estamos esperando es la orden para quitar el Domo de la Roca. Es lo único que los judíos están esperando. Que les sea entregado esa parte, la mayor parte de la ciudad vieja de Jerusalén. Ellos es lo que están esperando. Nada más. Pero en el ministerio del templo ya tienen las trompetas, ya tienen el candelabro de oro, ya tienen el altar, ya tienen los planos del templo, ya tienen absolutamente, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes, ya tienen todo lo que se necesita para en cuanto a instrumentos y vestiduras, ya tienen todo lo necesario, ya tienen los cazones, ya tienen todo lo necesario para que se inicie el continuo sacrificio cuando levanten el tercer templo. Lo único que están esperando es quitar el Domo de la Roca para poder levantar el tercer templo. Es lo único que están esperando. Y por eso dijo el Señor, fíjese, por eso es bien importante esta señal, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, hay un plazo
para que se termine el tiempo de la gracia. Y luego entre el periodo de la última semana de la profecía de las 70 semanas. Miren, vamos a verlo. Libro de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 20 en adelante. Daniel 9:20, dice en el nombre del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 semanas y 69 semanas hasta la muerte. Desde la salida de la orden hasta la muerte del Mesías príncipe hay 69 semanas. Pero la profecía es de 70 semanas. Faltaría una. Bien. ¿Quién dio la orden de la salida para reconstruir el templo? Fue Ciro. Usted, para no alargar mucho este video, usted puede leer Esdras, puede leer Nehemías, cuando se dan la orden de reconstruir el templo, el segundo templo, y cuando se da la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, desde la salida de la orden, por decreto de Ciro, hasta la muerte del Mesías príncipe hay 69 semanas. Pero falta una semana. Entonces, se abre un periodo, el cual es el periodo de la gracia, que es desde que el Señor derrama de su espíritu, empieza el tiempo de la gracia y luego empieza el tiempo de los gentiles, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, el primer gentil que se convierte, o bueno, él y su familia son los primeros gentiles que se convierten a la gracia del Señor. Pedro va y les habla, cae el Espíritu Santo, son bautizados y entra el periodo de los gentiles. Salvación para los gentiles. Entonces, pero hay un tiempo, y aquí lo leímos ahorita, en el cual va a terminar el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo? Cuando entre otra vez la semana 70. ¿Sí? Termina el tiempo de la gracia y entra la semana restante. ¿Sí? Nuevamente, me voy a regresar porque quiero que esto quede bien claro. 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, lo acabamos de leer aquí en el libro de Daniel. Entonces dice, desde la salida de la orden hasta la muerte del Mesías príncipe hay 69 semanas. Pero falta una semana para completar las 70. Entonces, ¿cuándo inicia la séptima semana? Perdón, la última semana.
Versículo 26, Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora bien, ¿por qué 62 semanas? Bien, vamos a regresarlo nuevamente porque quiero que quede esto claro. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces usted sume 7 y 62 son 69. Entonces por eso decía yo ahorita, desde la salida de la orden hasta la muerte de Cristo son 69 semanas. Entonces por eso en el 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Entonces, como decía ahorita, entra Tito en el año 70, destruye la ciudad como con inundación, el pueblo de Israel es esparcido a todas las naciones, y Jerusalén con el tiempo está desolada y vacía completamente. Después vinieron, como decía ahorita, imperios, el imperio bizantino, el imperio otomano, el imperio turco, los imperios árabes, etcétera. No voy a entrar mucho en historia para no alargar mucho este video, pero sí es bien importante y debo de recalcarlo y debo abrir un paréntesis en esto. La profecía va de la mano con la historia. Si usted quiere conocer historia, si usted quiere conocer profecía, tiene que estudiar historia. Porque historia y profecía van de la mano. Van juntitas, van los dos en paralelo. Entonces, por eso es bien importante conocer la historia. Sumergirnos en el estudio, en la investigación de la historia, si queremos conocer los tiempos de Dios, los planes de Dios, las señales de Dios. Sí, es bien importante. Bien, entonces, versículo 27, Daniel 9:27 dice, y por otra semana, o sea, el pueblo de Israel confirmará el pacto con muchos, con sus enemigos. Mire, esto es bien importante, mire, cuando a través de los años, y más concretamente desde los años 80, Israel ha tratado de hacer pacto con el pueblo palestino. De hecho, hay un acuerdo que se le llama el Acuerdo de Oslo. Lo puede investigar en Wikipedia, lo puede investigar en Google. Y están los acuerdos de Oslo. Después de la guerra de los 6 días, en que Israel derrota a 3 pueblos, y se hace el acuerdo de Oslo, donde Israel entrega parte de los territorios conquistados en la guerra de los 6 días, con el fin de que a Israel lo dejen vivir en paz en su territorio. Y ese fue el acuerdo de Oslo. Entonces, pero no ha llegado todavía un acuerdo de Israel con Palestina en cuanto a la ciudad de Jerusalén. Los palestinos la reclaman para sí y los judíos, el pueblo de Israel, lo reclama para sí, a la santa ciudad. Entonces, mientras no haya un acuerdo de Israel con sus enemigos, no puede entrar la última semana. Esta última semana que dice que por una semana, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Mire,
Una semana profética equivale a 7 años, ¿sí? Un día por año. Esto es importante que usted lo conozca. Entonces, cuando entró la administración Trump, se empezó a acelerar los acuerdos de Israel con varios países árabes. Pero resulta que Trump pierde la reelección, entra la administración de Joe Biden y todo se detiene. Ahorita en la actualidad está todo detenido. Incluso cuando estaba la administración Trump, ya había un plano de cómo iba a quedar ubicado el territorio de Israel y más en concretamente cómo iba a quedar la ciudad de Jerusalén. Y todo se estaba acelerando, todo, con la administración de Donald Trump. Pero resulta que Donald Trump pierde la reelección y entra la administración Biden y todo se detiene. Los acuerdos que hasta ese momento se habían logrado con la administración Trump siguieron adelante, pero ya no más. Pero resulta, y yo les compartí la noticia, en las cuales el Vaticano con el señor Bergoglio, que es el Papa que está ahorita, hace un recorrido por los países árabes haciendo acuerdos. Y uno de los acuerdos que se reveló es de que en caso de una guerra se va a respetar la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, si usted presta atención a estas noticias, el señor Bergoglio, alias Francisco, no fue con los países que ya había hecho pacto Israel, sino que fue con los enemigos de Israel a hacer negociaciones en cuanto a Jerusalén. Y hay una noticia no confirmada, repito, es una noticia no confirmada, pero sí salió a la luz, en los cuales cuando estaba el primer ministro Simón Pérez de Israel, el primer ministro Simón Pérez, le entrega al Vaticano la ciudad de Jerusalén. Es bien importante, porque de ahí nos va a dar el preámbulo para entender quiénes harán el pacto de Israel con ellos. ¿Quién estará? El anticristo y el falso profeta, junto con los enemigos de Israel, que los palestinos, los de Irán, los de Irak, los de Cisjordania, en fin, los enemigos de Israel. Y entonces va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo de paz de Israel con sus enemigos, firmado por las naciones enemigas, más el anticristo, más el falso profeta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Versículo 27 dice nuevamente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, nuevamente, cuando el pueblo de Israel levante el tercer templo, volverán al continuo sacrificio. Es decir, volverán a sacrificar los bueyes, la vaca roja, volverán a hacer lo que es el sacrificio de ovejas, de cabritos. Ellos volverán al continuo sacrificio, porque ellos aún están en la Torah, aún están en la ley de Moisés, y ellos van a hacer nuevamente los rituales que vienen en Levíticos. Si usted lee el libro de Levíticos, vienen todas las, en el libro de
de Éxodo, el libro de Levíticos, más concretamente en el libro de Levíticos, viene acerca de todo lo que es los sacrificios, cómo se deben de hacer, las medidas de harina, las medidas de grano, etcétera. Viene todo detallado acerca de las ceremonias de sacrificio que el sacerdote va a hacer para expiación del pueblo. Cuando Salomón levanta el templo, hace sacrificios. Cuando se levanta el segundo templo, se vuelven a hacer sacrificios. Cuando se levanta el tercer templo, lógicamente es que van a volver a los sacrificios porque ellos están en la Torá. El pueblo de Israel está en la Torá, en las leyes mosaicas, en los sacerdotes levíticos. Y como decía ahorita, ellos, si usted entra a la página del Ministerio del Templo de Jerusalén, usted va a ver, y yo he subido videos aquí en mi canal de Facebook, donde ellos ya tienen, como decía ahorita, ellos ya tienen todo, ya tienen hasta los planos del tercer templo, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo al libro de Ezequiel, ahí están las medidas del tercer templo, y ya tienen absolutamente todo. De hecho, el arquitecto que está a cargo del tercer templo, él dice que ellos ya tienen todos los materiales, ya tienen el dinero, ya tienen el presupuesto. Lo único que les falta es la orden para levantar el tercer templo. Y lo van a construir en 3 años a 3 años y medio. Es el promedio que ellos tienen establecido para la construcción del tercer templo. Entonces, esto es bien importante que usted lo entienda, que yo lo entienda, porque son señales. Son las señales que el Señor nos dejó. Mire, vamos a rezarnos al libro de San Mateo, capítulo 24. No se despegue del libro de Daniel, póngale ahí una hojita o ponga algo porque vamos a rezar al libro de Daniel. San Mateo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, como les decía yo ahorita. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Bien, vamos a regresarnos y dice: cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, vamos a ver la abominación desoladora. Bien, entonces ya vimos la señal, ¿verdad? Acerca de que tiene que ser esparcido este evangelio. Ya vimos la señal de la higuera de los 70 años, de la generación que va a ver nacer la ciudad de Israel. Y como decía ahorita, un tipo de resumen, son una generación, son 70 años, son 80 años o son 100 años. Entonces ya vimos que
que desde que Israel se fundó como nación hasta el día de hoy son 73 años. Es decir, ya se cumplió 70 años y un poco más. Es decir, nos queda la generación de los 80 años, que viene siendo en el año 2028. Si en el 2028 el Señor no levanta su iglesia, nos queda la última generación, la generación de los 100 años, como leímos en Génesis. Bien, entonces, vamos a rezarnos a Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, un pacto de 7 años. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Aquí mismo en Daniel, capítulo 11, versículo 29. Daniel 11:29 dice en el nombre del Señor: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, que es el que hablaba yo ahorita, y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire, con todas las leyes de protección de vida y más concretamente de protección a los animales, se imagina que el mundo empiece a ver a través de sus ordenadores, a través de las pantallas de televisión, sacrificios que toman la oveja y la degollan, y el cabrito y lo destazan, uno y luego otro, porque va a ser un continuo sacrificio. Y que van a agarrar la vaca y la van a degollar y van a esparcir la sangre sobre el santuario y van a sobre el templo y sobre los sacerdotes. O sea, el mundo se va a escandalizar. Créamelo. El mundo se va a escandalizar cuando vean el continuo sacrificio. Y por eso va a la mitad de la semana, harán cesar el sacrificio. Como decíamos ahorita. Sigamos leyendo. Estamos en Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. La palabra lisonja significa alabanza exagerada, ¿sí?, con un interés para conseguir un favor. Eso es lo que significa la palabra lisonja. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Usted y yo debemos de entender que Dios tiene plazos, tiene señales, tiene todo. Los tiempos el Señor los tiene marcados. Y no nos podemos salir de estos tiempos señalados por nuestro Padre Eterno. Ni los podemos adelantar, ni los podemos atrasar. No, tenemos que sujetarnos a los plazos
señalados por nuestro Padre Eterno. Y debemos de sujetarnos a los planes de Dios. O sea, no es que ya el Señor quiero que ya venga mañana. O sea, no es decisión de nosotros. Aún Cristo lo dijo, ni yo lo sé, o sea, ni los ángeles, solamente mi Padre Eterno, solamente Dios lo sabe. Ni aún Cristo, en sus propias palabras dice, ni aún yo lo sé. Solamente mi Padre. Dando a entender que la soberanía está en Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque para esto hay plazos. O sea, todos los tiempos de Dios son perfectos. Los plazos de Dios son perfectos. Y Él tiene sus tiempos, Él tiene sus plazos. Y Él tiene sus señales. En las cuales usted y yo debemos de sujetarnos. Y es por eso que yo les decía al principio, tal vez a muchos no les va a gustar decir que aún falta tiempo para el levantamiento de la iglesia, pero se tiene que cumplir. El plazo para los gentiles se tiene que cumplir. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y cuando se termina el tiempo de los gentiles, cuando Israel hace un pacto con sus enemigos, retira a los gentiles que están pisando, que están aullando, ¿sí? La tierra santa, que están aullando la ciudad vieja Jerusalén, de que está allí el templo sagrado de la roca del Islam, tiene que ser retirado. Y solamente cuando se haga ese pacto, entonces termina el tiempo de los gentiles y empieza a correr la plenitud para Israel. Amén. Estos son los tiempos marcados de nuestro Dios para su pueblo. Tanto para el pueblo gentil que está en la gracia de Dios, que está bautizado, que está limpio en la sangre de Cristo, que está en arrepentimiento, que está en consagración, que está en temor de Dios, que está en la gracia de Dios. Y para el tiempo, para los israelitas, ¿sí? Entonces hay dos pueblos, ¿sí? Aunque ahorita muchos judíos han venido a la gracia del Señor, muchos han venido al arrepentimiento y han aceptado a Cristo, porque un hebreo natural que estudia la Torah no acepta a Cristo como el Mesías. No lo acepta. Ellos dicen que fue un profeta y un estudiante de la Torah, nada más para ellos. Pero ellos no aceptan a Cristo como el Señor. Muchos judíos sí. Muchos ya se convirtieron a Cristo. Muchos todavía no. Y no lo van a hacer porque ellos están en la Torah. Los rabinos judíos ortodoxos, es decir, cuando digo la palabra ortodoxos es que son muy apegados a la Torah, que son muy apegados al antiguo pacto, y ellos no aceptan a Cristo. Entonces, pero muchos sí. Entonces, tiene que cumplirse los tiempos. Y estas son las señales que yo les decía que tenemos que observar como estudiantes de las Escrituras, entender cuáles son los plazos que el Señor ha determinado para su pueblo. Y debemos de sujetarnos y entender que solamente la soberanía de Dios es quien reina en este mundo. Solamente Él. Y Él tiene un plazo para los gentiles y un plazo para el mundo y un plazo para su pueblo Israel. Y todo tiene que ir corriendo a los tiempos marcados por Dios. No los podemos adelantar ni los podemos atrasar.
Dios tiene sus planes y que nos resta a nosotros sujetarnos a los planes y propósitos y tiempos de nuestro Dios. Amén. Entonces, hasta aquí llego con este video. Muchas gracias. Y como como resumen, entonces entendemos que la higuera ya floreció Israel en el año de 1948. Esta es una señal que será esparcido este evangelio a todo el mundo para testimonio que debe haber una plenitud del evangelio en todas las naciones. Esa es la otra señal. La otra señal viene siendo el pacto de la última semana de la profecía de las 70 semanas, el pacto de Israel con todas las naciones. Esta es la otra señal. Entonces, debemos de sujetarnos mientras no veamos que se cumplan estos plazos, estas señales. Debemos de permanecer firmes en nuestro Dios. Debemos de permanecer consagrados para Dios y vivir en temor de Dios. Como decía ahorita, el que va a vivir para Dios, así falte un día, una semana, un mes, un año, 50 años, quien va a vivir para Dios, va a vivir para Dios. Quien va a vivir en consagración, va a vivir en consagración. Quien va a vivir en temor de Dios, va a vivir en temor de Dios. Amén. Vamos a orar y que sea el Señor quien nos siga dando fuerzas para seguir adelante, aún a pesar de todo lo que está pasando. Que el Señor nos cuide, que el Señor nos guarde y nos dé fuerzas, sabiduría para enfrentar las circunstancias que se nos vienen día a día. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por este estudio, en los cuales hemos entendido que tú tienes plazos marcados para tu pueblo Israel y para tu pueblo de la gracia. Gracias, gracias Señor, porque nos permites entender que tú eres el soberano, tú eres el que has marcado todas las cosas, todos los tiempos, todos los plazos, y que todas estas señales, Señor, debemos de tenerlas presentes para que cuando las miremos, las observemos, entender que el tiempo está cerca. Como dice la Escritura, está más cerca que cuando creímos. Está más cerca, Señor. Todas las cosas se están cumpliendo como usted las tiene marcadas. Y aún hay cosas, Señor, que se van a cumplir conforme a tu propósito. Nada ni nadie, Señor, podrá cambiar tus planes. Porque son tus planes, porque tú eres el soberano y tú eres quien riges las naciones con vara de hierro. Solamente tú y solamente tú, Señor, eres quien gobierna todas las cosas y que todas las cosas están sujetas por tu poder. Visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean reinos, sean gobernantes, todo, Señor, está sujeto a tu voluntad. Gracias, Señor, por hacernos entender todas estas cosas, para estar apercibidos de las cosas que están sucediendo y de las cosas que van a suceder. Gracias, gracias, mi Señor. Bendito eres por toda la eternidad. Y pongo en tus manos las personas que están viendo y que han visto, Señor, este estudio, Señor. Sé tú con ellos, dales entendimiento, dales sabiduría. Y sé tú, Señor, con ellos quien les alumbres el entendimiento, Señor, para que puedan entender estas cosas, para no dejarnos mover fácilmente por ningún espíritu ni por ningún mensaje que vaya contrario a tus planes. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Pues bien, no me resta más que agradecerles y muchas gracias
por ver estos estudios. Y como lo he dicho anteriormente, mi propósito es de que usted tenga conocimientos sólidos, firmes en cuanto a las cosas de las Sagradas Escrituras. Gracias, gracias nuevamente y les mando un cordial saludo a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.